Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo están? Buen día, amigos. Gracias por estar con nosotros desde bien temprano en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Pues abrimos nuestra mesa de trabajo en el día de hoy con importantes informaciones. En este día, jueves 10 de marzo, hay varios temas que ocupan pues el espacio informativo en el día de hoy que vamos a comenzar a jerarquizar de inmediato. La noticia que por lo general ocupa el mayor espacio tiene que ver con la formalización de decisiones económicas, ¿no? En este caso, ayer el gobierno oficializó la devaluación. Se había mencionado ya hace más de un mes, sin embargo, los detalles, y aún quedan muchas dudas, pero muchísimas dudas que surgen alrededor de ellos. Sin embargo, ya en el día de ayer, pues, se hizo oficial la devaluación del 6.30 al 10, que no quedan claros. Eso es bien interesante, este dato. Puede moverse, sugirió el ministro de Industria y Comercio, quien fue el vocero de esta presentación, donde solamente hubo 3 preguntas de los medios de comunicación social. Convocaron a todos y solamente 3 preguntaron. Y por eso digo, surgen muchísimas dudas, no solamente de parte de los medios de comunicación, sino también de los sectores involucrados en esta dinámica económica del país. Adicionalmente, bueno, se formaliza también esta tasa flotante, DICOM, creo que le colocaron como nombre, ¿no? Para simplificarla, donde estarán, entre otros, los viajeros, estarán una serie de actividades, por ejemplo, del mundo diplomático, en fin, una serie de detalles que iremos desglosando en los próximos días seguramente, cuando me imagino ya con más calma los voceros del gobierno, en este caso los voceros económicos, tienen que dar información adicional, porque a las primeras de cambio no hay ninguna sorpresa, no hay nada que ya no se supiera. Lo del dólar a 10 se había anunciado sin los detalles, aun cuando ya se conocía que alimentos, medicinas, ahora se suman deportes, actividades científicas, estudiantes, jubilados y pensionados en el exterior. Eso es bien importante en este caso. Sin embargo, eso significa una devaluación y una pérdida del poder adquisitivo al final de cuentas, porque de 6.30 al pasar a 10, por ejemplo, las personas que están en el exterior van a recibir mucho menos, ¿no? En la moneda donde se encuentren, en este caso si es dólar o es euros, y bueno, los estudiantes lo mismo. Falta definir en cuanto a alimentos si son todos los alimentos. Hay que definir, por ejemplo, no se ha dicho, me imagino que aparecerá en el convenio, en todo caso las autoridades o voceros económicos del gobierno tendrán que decirlo. ¿Cuál va a ser la tasa de los repuestos, por ejemplo, de los automóviles, que es vital para la dinámica automotor del país? ¿Qué va a pasar con el sector de los químicos para imprimir los empaques como tal? ¿Cómo queda pues el sector farmacéutico en general? Todos los medicamentos van a ir a la tasa de 10. Bueno, multipliquen ustedes cualquier cantidad de cosas. El sector industrial respondió ayer mismo señalando que es más de lo mismo, porque al final de cuentas los productos venezolanos van a ser mucho más caros que los pocos productos venezolanos, porque el parque industrial del país está en algunos casos en una situación difícil, van a ser más caros que muchos que vienen del exterior. En fin, el dólar paralelo, ese ni se menciona, pero ese dólar existe, es tangible, ese seguirá. Y ayer mismo registró un disparo bien importante, bien alto, ¿no? Cuando se revisaron las páginas que le mantienen seguimiento a cómo es ese dólar de fronteras o dólar de Cúcuta, como algunos lo llaman. Bueno, eso es una información importantísima, de eso tendremos detalles de inmediato. Bueno, el cupo electrónico también queda la tasa flotante, en fin. Otro tema, Tumeremo. Bueno, se están realizando las investigaciones, pero la confusión se mantiene. Ayer hubo declaraciones del defensor del pueblo en este sentido. No se dice con precisión quiénes pudieran ser los responsables, se habla de bandas paramilitares, se mencionó a supuestos o presuntos paramilitares colombianos, no aparecen los 28 mineros desaparecidos, hay una
explosión emocional de parte de la gente que vive en Tumeremo, está sumamente indignada y molesta. Otro tema, bueno, el gobierno anunció el retiro del encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Washington por el asunto del decreto de Obama, que fue extendido por un año más. En fin, estamos cargados de informaciones y vamos a comenzar a desmenuzarlas de inmediato. Agenda del jueves 10 de marzo. Maduro retira embajador de Venezuela en Washington. Cupo viajero será a cambio flotante. Más de 6 meses lleva paralizada la planta productora de jabón de Empresas Polar. En internacionales, la Fiscalía denuncia al expresidente Lula da Silva por lavado de dinero y ocultar patrimonio. Hoy hablaremos del tema económico, nos acompañará el profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Torres. Al final, arte y espectáculos. Supergirl será renovada para su segunda temporada y seguramente es posible que tengamos algo sobre la muerte de George Martin, el gran productor de los Beatles, que murió ayer a los 90 años. La información de inmediato de la prensa nacional, prensa regional, informe de los corresponsales, tiempo y tránsito con Cruz Mil y Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué les parecen las decisiones? Mira, viendo aquí una elegante desaparición del cupo viajero, porque... bueno, en realidad hay una devaluación. Una elegante desaparición de la posibilidad de viajar. Claro, porque estamos hablando de que para, sacando cuentas con el dólar fluctuante de este momento, se necesita para un cupo de $2.000 una tarjeta de aproximadamente 400.000 bolívares, lo cual sabemos que es bien complicado. Incluso creo que hasta más. Además que ese tema de la tasa fluctuante te hace que si de repente tú estás fuera del país, calculaste tu dinero a la tasa que está en ese día, luego si te cambia el día siguiente, pues ya te sube todo lo demás, ¿no? De lo que estás pagando. Exacto, no, y fíjate que, por ejemplo, bolívares como quiso. Es que incluso un poco lo que mencionábamos, tú vas, por ejemplo, pensionados y jubilados en el exterior, estudiantes en el exterior, estaban a la tasa de 6.30, con todas las dificultades que nos estaban liquidando las divisas. Hablemos también claro en ese sentido. Sin embargo, ahora pasan a 10. Es una devaluación bien significativa de 6.30 a 10. Creo que es no sé si la cifra está ahí en prensa, yo la vi hace un rato, 1.425%. Entonces, o sea, es un impacto. Y, por ejemplo, viajeros, bueno, el cupo electrónico también se va al sistema flotante. Sí. Ya veremos cuáles son el impacto de todo esto en lo que se llama lo más grave y lo más serio, que es la inflación. Sí, señor. Bueno, vamos a pasar, amigos, a revisar justamente las informaciones que están relacionadas con este tema, porque todos los diarios están obviamente reflejando esta información que dio a conocer el día de ayer el ministro Miguel Pérez Abad. Por ejemplo, el caso de la portada del diario El Nacional nos dice que las medidas cambiarias no van a resolver la crisis y aumentarán la inflación. Estas declaraciones corresponden al presidente de Conindustria, quien advierte que con los anuncios los productos nacionales seguirán siendo más costosos que los importados y menos competitivos. Continuará el bachaqueo y el contrabando, dice. A pensionados en el exterior se les reducen los ingresos. Vamos a unas cifras que presenta también el diario El Nacional que están vinculadas a este tema. 1.425,9% es la devaluación inicial del cupo viajero al pasar de la tasa de 13,50 bolívares por dólar a 206,92 bolívares por dólar. Recordemos que esta es la tasa que fluctúa. Bolívares 517.300 debe ser el tope de financiamiento en las tarjetas de crédito para solicitar el cupo máximo de $2.500 para los viajes en el exterior. Otro tema que presenta la portada del diario El Nacional dice: bloqueadas más de 300 gandolas en Tumeremo. No tenemos ni agua, los viáticos se nos acabaron hace rato. Un almuerzo vale 2.500 bolívares y una empanada 500. Esto lo dice Carlos Padrón, conductor de camión. Estas personas se mantienen en este lugar porque la vía está cerrada por la protesta que llevan los familiares de los 28 mineros que aún se encuentran desaparecidos y sobre los cuales pues no hay una información certera acerca de su destino. Investigarán qué pasó con 142 millardos de dólares para alimentos. La Comisión de Contraloría indagará si hubo hechos de corrupción en el complejo agroindustrial azucarero Ezequiel Zamora, que compromete 1,2 millardos de bolívares. Y para
para explotar minas suspenden garantías en 12,2% del país. Afectados pueblos aborígenes, el decreto que crea el arco minero del Orinoco lesiona el derecho de reunión y de libre asociación y penaliza la manifestación pacífica en una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados en contravención de la Constitución y de pactos internacionales. Bueno, tenemos a continuación la portada del Universal. Lo que tiene que ver con el sistema cambiario también es noticia el día de hoy en este diario. Vamos a revisar entonces la primera información. Cupo de divisas para viajeros será calculado a tasa flotante del DICOM. Miguel Pérez Abad, vicepresidente del área económica, anunció la entrada en vigencia hoy del nuevo convenio cambiario que establece dos bandas, una tasa protegida, DIPRO, que comienza en 10 bolívares, y otra complementaria, DICOM, que arranca en el precio del actual CIMADI, que se ubica hasta el día de ayer en 206,92 bolívares. Otra de las informaciones que, por supuesto, se encuentra a la orden del día es la orden que extiende el presidente de la República el día de ayer de retirar al encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos. Esta medida responde a decreto que califica de amenaza al país, que fue ratificado, como ustedes saben, pues en esta semana por el presidente Barack Obama. Pedirán apoyo a operadoras para limitar celulares en las prisiones. La ministra del Sistema Penitenciario será convocada por el tema. Los presidentes de las comisiones parlamentarias de Política Interior y de Cultos y Régimen Penitenciario anunciaron un proceso de consulta sobre el proyecto de ley que limita el uso de celulares e Internet en las cárceles. Propone que CanTV instale teléfonos fijos o públicos para los reclusos. Y en materia de transportistas, pues tenemos que acá en la capital insisten en cobrar 40 bolívares el pasaje a partir de abril. Los conductores de los bloques norte, sur, este, suroeste y oeste del área metropolitana decidieron la medida en una asamblea. Solicitaron una audiencia con el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario Vea. Acá reseñan como información principal decisión del presidente de la República de retirar al embajador en Estados Unidos. Así lo anunció el primer mandatario nacional desde el Panteón Nacional, donde se conmemoró un año de la promulgación por parte de Barack Obama del decreto que declara a Venezuela como una amenaza. Señaló que aprobó un plan especial de denuncia de esta agresión a nivel internacional. Además, este tema se va a llevar a todos los sectores del país. Colombianos involucrados en caso de mineros. El defensor del pueblo destacó que gracias a testigos fueron identificados ciudadanos colombianos en los sucesos de Tumeremo. Y también se reseña lo que tiene que ver con el sistema cambiario, el nuevo sistema cambiario en vigencia, nuevas tasas de cambio para divisas. El vicepresidente del área económica, Miguel Pérez Abad, señaló que las nuevas tasas se comenzarán a aplicar desde el día de hoy. Bueno, pasamos a revisar la portada de Últimas Noticias. Ellos también destacan aquí lo que tiene que ver con el nuevo sistema de divisas en el país y nos comentan que medicinas y comida van a tener $1 a 10 bolívares. Los estudios, pensiones, deporte y cultura también están con verdes protegidos. Se estableció una tasa flotante con base en 206 bolívares, la cual se aplicará para cupo de viajes al exterior y también en el caso de algunas importaciones. Venezuela se defiende del decreto de Obama, esto pues con la solicitud del presidente de la República de retirar al encargado de negocios Maximilian Sánchez. Y vamos a revisar también la gráfica principal de este diario que nos dice en su titular que acceso a Tumeremo continúa cerrado. Los familiares recorren lugares junto con las autoridades para dar con los 28 desaparecidos. El defensor Tarek William Saab aseveró que sujetos colombianos están involucrados en el hecho. Una comisión de alto nivel investiga este suceso.
Vamos amigos con la portada del diario 2001, varios temas que ya hemos abordado. Dólar viajero agarra alas, se calcula sobre la tasa del sistema de fluctuación de divisas que parte en 206 bolívares. Pérez Abad también informó de un billete verde protegido de 10 bolívares destinado a alimentos, salud, materia prima para producir y pensionados, así como para deporte, cultura, ciencia y también estudios que se realizan fuera del país. Le achacan a colombianos la masacre de Tumeremo, esto corresponde a las declaraciones que diera el día de ayer el defensor del pueblo, Tarek William Saab, y la gráfica principal está dedicada a los médicos. Hoy, por cierto, es Día de los Médicos, abrazo a todos los galenos, pero la nota está enfocada hacia otro tema, porque solicitan un revolcón en la salud. En la celebración de su efeméride, los médicos instan a despolitizar la problemática del sector. Se adhieren a la petición de emergencia humanitaria, dada que la carencia de insumos, fármacos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria les impide cumplir con su juramento de preservar la vida de los pacientes. La contraportada del diario 2001 tiene información en materia de sucesos. Tirotean a ingeniero. Esto ocurrió en la Cota 905. Delincuentes que caminaban por el sector Villa Zoila interceptaron a José González en su camioneta y allí lo asesinaron. La víctima recibió varios impactos de bala y un transeúnte intentó brindarle auxilio. Hay otro tema también vinculado a esto de los sucesos. Matan a comisario retirado de la DICIP. Esto ocurrió en San Martín y lamentablemente fue localizado muerto un campeón de surf que había sido reportado como desaparecido. Bueno, y en información económica, en el caso del mundo de economía y negocios, también está dedicada su portada el día de hoy a lo que es este nuevo sistema cambiario. Nos cuentan que se acaba el anclaje cambiario y regresa el sistema dual. El nuevo esquema tendrá un tipo de cambio que fluctuará y otro protegido que también se moverá de acuerdo con las necesidades de la economía. Información en materia deportiva con la portada del diario Meridiano y muy buenas noticias porque están invictas las chicas de la Sub-17, imparables, nada las detiene a estas superpoderosas chicas en el sudamericano que se realiza en la ciudad de Cabudare, en el estado Lara. Ayer batieron a Paraguay para cerrar la primera ronda del torneo con 4 victorias e igual cantidad de salidas, 16 goles a favor y solo 1 en contra. El próximo lunes comienza el cuadrangular final y tengo entendido, creo que se van a medir ante la selección de Brasil. Importante encuentro. Oye, muy bien. Bueno, Valga, antes de irnos a la pausa, nuestra palabra de felicitación para los galenos en su día, ya tú lo mencionabas, es el día, hoy se celebra el Día del Médico, esto por ser precisamente hoy el natalicio de José María Vargas, insigne médico venezolano. Bueno, vale el reconocimiento sobre todo en una circunstancia tan adversa como en la que se atraviesa hoy en día y que los médicos, bueno, tienen que poner un poco más de su parte para tratar a ayudar a minimizar todas esas dolencias de salud que pueden tener los venezolanos. Sí, señor. Nos vamos a una pausa, amigos. Al regreso tenemos el reporte del tráfico, el estado del tiempo y mucha más información acá en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Bueno, vamos a comenzar nuestra revisión regional con el Estado Carabobo y el diario Notitarde. En este caso, pues una de las informaciones destacadas tiene que ver con el gobernador de la entidad, Francisco Ameliach, quien dice que la enmienda es contra gobernadores Capriles y Falcón. La mesa de la unidad intenta eliminar a 2 presidenciables incómodos. Nos vamos ahora al estado Zulia con la portada del diario Panorama. Tienen información que está vinculado con el tema cambiario, pero también destacan información de materia de sucesos. En robo al edificio participaron policías con rango de supervisor. Esto es a un mes del robo masivo de autopartes al edificio Carol Carolín. No se ha producido ninguna detención, sin embargo, el secretario de Seguridad de la entidad, el comisario Parisi, ya señala que hay policías involucrados en este hecho. El informador que circula en el estado Lara nos trae información en torno al sistema cambiario y nos comenta que el dólar viajero sube 1.400% y sin respaldo de divisas. No se ven cambios de fondo con la nueva propuesta del gobierno. Bueno, el Oriental circula en el estado Monagas. Una de las notas que destaca en la portada del día de hoy está vinculado al tema educativo. Nos dice que en la UNER
exigen la destitución del director. El presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental, Simón Rodríguez, hizo un llamado a la rectora para que envíe un comité de auditorías para los departamentos de administración y dirección académica. Él señala que hay supuesta malversación de fondos. Diario La Hora, que circula en Nueva Esparta, nos trae información lamentable de sucesos en su primera página. De un tiro en la cabeza mataron al chofer de autobús de la línea Santa Rosa. Vamos a revisar ahora la portada del diario Los Andes, la edición que circula en el estado Trujillo, también vinculado al tema académico, con una gráfica que es la que ustedes observan allí en pantalla. Suspendidas las clases, 2 días de protestas llevan los muchachos del núcleo universitario de Trujillo. Ellos rechazan la suspensión de actividades que, según acuerdo del Consejo del Núcleo, se solicitó, y mantienen la petición de que se restablezcan las funciones de El Comedor. Bueno, tenemos a continuación Notidiario, que circula en Delta Amacuro y en el estado Bolívar. Aquí la información central nos dice: en corazón de mi patria nadan en la miseria. Se trata esto de un barrio que fue bautizado con este nombre en Delta Amacuro. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Voz. Es una nota que ya les habíamos anunciado en otro diario. Dice: surfista desaparecido en Aragua fue hallado asesinado en la ciudad de Caracas. Bueno, vamos a complementar pues algunas informaciones destacadas en las distintas entidades del país. Para esto hacemos un contacto en directo con la región. Buenos días, hacemos este contacto desde el estado de Anzoátegui para informarles que las mujeres de la entidad ahora cuentan con una clínica especializada totalmente gratuita que atiende en diferentes servicios médicos y jurídicos a todas las mujeres, no solo de la capital del estado de Anzoátegui, sino de los 21 municipios de la entidad. Tras 5 días de protestas en la localidad de Tumeremo, la diócesis de Guayana, representada en Monseñor Mariano Porra, se pronunció en torno a los hechos que se registran en esa localidad y exhortó a las autoridades gubernamentales a actuar en conjunto con los familiares de los 17 mineros que se encuentran desaparecidos a fin de dar con su ubicación, así como también solicitó que se realicen las debidas investigaciones a fin de que los hechos no queden impunes. Más de 4.500 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el estado Aragua protestaron por segundo día consecutivo a las afueras de la institución para exigir un presupuesto justo. Alegan que de 7 comidas diarias que percibían por parte de la universidad ya no reciben ni una, situación que ha afectado directamente la salud de los estudiantes. Aclararon que aunque las clases no han sido paralizadas, seguirán en las calles con protestas pacíficas exigiendo sus derechos. Los anuncios gubernamentales desde el año 2006 que tienen que ver con la ocupación y expropiación de unidades de producción, sobre todo en el eje Machiques-Villa del Rosario, acá en el estado Zulia, han reducido considerablemente la producción de leche y carne. El productor agropecuario prácticamente ha tenido que trabajar a media máquina por distintas razones, por la falta de seguridad personal y jurídica y la presencia de grupos irregulares que los extorsionan prácticamente a diario. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Pasamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas. El territorio nacional pues se mantiene parcialmente nublado, más que todo despejado en la mayor parte de las regiones, sin mayor incidencia de precipitaciones. Esto a excepción de la región sur del país y también algo de la región de los Andes, donde se esperan algunos intervalos nublados con algunas precipitaciones débiles, sobre todo en horas de la mañana. Pero revisando en detalle, tenemos a la ciudad de Maturín para el día de hoy nublada, con una temperatura entre 22 y 24 grados centígrados. Barinas también, cielos nublados, la mínima podría alcanzar los 24 grados y la máxima 25 grados centígrados. Maracay, nublado, 24 grados centígrados la mínima y temperaturas de incluso 34 grados como tope se esperan para el día de hoy. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página www.inamed.gov.be. Pasamos ahora con Ricardo Salmerón. Él nos tiene la información del tránsito y algunos tweets adicionales a esta hora.
Bueno, y a las 6:07 de la mañana nos informan que ya el tercer canal de la Panamericana está abierto desde el kilómetro 16 que corresponde al estado Miranda. También nos llega esta imagen, nos dicen que la Policía Nacional Bolivariana está manteniendo el orden en las paradas de Caracas-La Guaira para evitar el cobro del pasaje que pudieran estar haciendo algunos transportistas de manera ilegal. Recuerden que hasta ahora no ha habido aumento del pasaje. También nos llega esta otra denuncia, en este caso desde el estado Carabobo, reportando un incendio forestal detrás de las residencias Bellavista Country Club. Esto es en Naguanagua. Bueno, atención a las autoridades, esperemos que estén al tanto de lo mismo y ya estén tomando las medidas necesarias. El metro comienza a llenarse. Esta es una imagen de la estación en Plaza Venezuela. Gran cantidad de personas ya listas para dirigirse a su trabajo. Hay una gandola accidentada en el túnel de los Ocumitos, sentido hacia la ciudad de Caracas. Información de la autopista regional del centro. Este amanecer es en Valencia, estado Carabobo. Recibimos otro desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico. Felicitaciones a los médicos. Varios mensajes de nuestros seguidores que están relacionados con este tema. Comienzan a llegar esos desayunos ricos que ustedes nos mandan. Una empanada de espinacas. Esto es así como medio árabe, ¿no? Esas empanadas árabes. Aquí hay uno bien venezolano, las arepas, y ahí están haciendo también una carnita mechada. Bueno, aquí tenemos una cachapita lista. Y mira, este es internacional. Esto es una bandeja paisa. Oye, pero... ¿Cómo no? Era en la mañana... Complicado. Bombazo. Sí, Comienza a trabajar después de la 1 de la tarde. Arepitas. Y finalizamos con Eliezer, que nos dice que se lleva este pepito para el almuerzo. Bueno, buen provecho que tenga entonces el señor Eliezer. Pero hay que cuidar el colesterol. Porque es una carga de colesterol hay que cuidar todo ahorita. Significativa. Bueno, presentemos un resumen de las notas que en breve tendrán detalles en esta primera emisión del noticiero de Televen. La primera de ellas, pues, se ubica con la decisión oficial de ya devaluar en 2 tasas. Va a haber un cambio dual, uno protegido y uno complementario. Tendremos detalles de lo que informó ayer el ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, en una convocatoria a los medios de comunicación social. Allí habrá detalles. Hay muchísimas preguntas que trataremos por nuestra cuenta, ¿no? Con los invitados que podamos tener aquí, de tratar de responder, y seguramente en las emisiones consecutivas de la primera del noticiero de Televen, pues se buscarán opiniones para definir dudas, que las hay, pero en cantidad alrededor de esta decisión oficial. Bueno, también el caso de Tumeremo estará presente en el desarrollo de esta primera emisión. La determinación del gobierno de retirar al encargado de negocios en la Embajada de Venezuela. Hay unos titulares que hablaban del embajador. No es el embajador, es el encargado de negocios. En este momento no hay embajadores ni de Venezuela ni de Estados Unidos acá en nuestro país. Bueno, otra información. Está paralizada la planta de Polar, la que elabora el jabón, desde hace 6 meses. Conversaremos el tema económico con el economista de la UCB, Carlos Torres, y culminaremos con arte y espectáculos. Bueno, seguimos con más del noticiero Primera Emisión. A esta hora se incorpora a Gaudí Peroso y aprovechamos también de saludar a nuestra intérprete de señas y a nuestra querida comunidad de personas sordas que nos están sintonizando a esta hora. Buenos días, Gaudí. Buenos días, Salmerón. Hoy usted acompañándome. Sí, ¿Qué señora, tal? ando por aquí. Muy bien, bien recibido, pues. Gracias. Muy buenos días, Venezuela. Estas son las noticias. El presidente Nicolás Maduro ordenó retirar al encargado de negocios de Venezuela en Washington, Maximilian Arbeláez, esto como respuesta a la renovación del decreto ejecutivo de emergencia sobre Venezuela firmado por Barack Obama. Yo he tomado la decisión, luego de 18 meses, de retirar a nuestro embajador, que ha venido ejerciendo el papel de encargado de negocios en Washington, el licenciado Maximilian Arbeláez, como encargado de negocios, y regresarlo a nuestra capital, a Caracas, retirarlo ya de la embajada ya en Washington. Si no quieren nada con nosotros, bueno, la Venezuela bolivariana retira a su embajador de Washington. Ya basta de arrogancia, de doble rasero, de prepotencia, de intriga. El jefe de Estado aprobó además un plan especial para denunciar en todos los foros internacionales el decreto del presidente Obama y pedir que sea derogado. He aprobado un plan
integral que me ha presentado el Consejo de Vicepresidentes de Gobierno, la Canciller de la República, el alto mando político, un plan especial de denuncia de este decreto a nivel internacional en todos los organismos, y vamos a configurar un eje de fuerzas para llevar a todos los foros internacionales, incluyendo la Organización de Naciones Unidas, la demanda con el apoyo de los gobiernos y pueblos del mundo para que este decreto, más temprano que tarde, en el transcurso de los años de lucha que nos tocan, sea derogado. El mandatario nacional acusó a Estados Unidos de buscar desestabilizar los gobiernos de la región. También denunció que políticos de oposición solicitaron el decreto del presidente Obama contra Venezuela. José Gregorio Villalba, Televen. Abordamos el tema económico porque el gobierno nacional decidió modificar nuevamente el sistema de control de cambio acá en el país. Este nuevo esquema contempla ahora la adquisición de divisas preferenciales a 10 bolívares para rubros como alimentos, medicinas y remesas para estudiantes. El cupo de viajeros en tarjeta de crédito y efectivo se cotizará a la tasa del CIMADI, que ayer miércoles cerró en 206 bolívares. Un sistema, dos tipos de cambio. El nuevo modelo para el control de los dólares en Venezuela contempla dos tipos de cambio. El primero, denominado protegido, DIPRO, será dirigido a bienes, servicios y remesas identificadas como prioritarias. Iniciará con una cotización de 10 bolívares por dólar y se ajustará de manera progresiva considerando los impactos sociales. Esta tasa de cambio preferencial será disponible para la importación de materias primas para la producción de alimentos, medicinas, así como de productos terminados de esos sectores. La tasa DIPRO estará también dirigida a deportes, cultura, investigación científica, gastos de actividades de pensionados y jubilados, así como las remesas para estudiantes en el exterior. El segundo tipo de cambio se denominará complementario, DICOM. Su valor será flotante y se transará por la tasa del sistema marginal de divisas. Regirá para el consumo de viajes al exterior, tanto para el uso de tarjetas de crédito, efectivo y remesas para menores de edad. Para aquellas solicitudes de autorización, para realizar pagos en divisas con tarjetas de crédito, avances efectivo a menores con motivo de viajes al exterior, con estatus de aprobadas, se liquidarán a la última tasa vigente del SICAT. A este tipo de cambio también se transarán las operaciones de venta de divisas efectuadas a las representaciones diplomáticas, consulares y sus funcionarios, las operaciones de venta de divisas generadas por exportación de hidrocarburos y la venta de divisas por parte de las empresas básicas para alimentar el mercado de dólares en el país. Durante el acto de firma del convenio cambiario número 35, el vicepresidente para el área económica productiva reconoció la demora en el pago a los proveedores internacionales y anunció que se están llegando a acuerdos con los acreedores. La República honrará sus compromisos siempre en la medida de las posibilidades. Está previsto que sea este jueves 10 de marzo cuando entre en vigencia el convenio cambiario número 35, una vez sea publicado con todos los detalles de su funcionamiento en Gaceta Oficial. Desde la sede del Banco Central de Venezuela, Carlos Eduardo Martínez, Televen. En sesión especial, la Asamblea Nacional conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Allí 5 mujeres, encabezadas por la presidenta de Acción Democrática, Isabel Carmona, presentaron el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Las 5 oradoras en sus intervenciones coincidieron en que debe haber un cambio político para salir de la crisis que hay en el país, padecida principalmente por las mujeres venezolanas. Estamos proponiendo la reforma de la Ley Orgánica de Participación de Procesos Electorales. Es en la que se adopte la paridad de género con alternancia, en la cual hombres y mujeres puedan tener participación en los cargos electivos, respondiendo a los postulados de igualdad de género y de igualdad de oportunidades. Hoy crece un gran movimiento social en toda Venezuela, incluso desde las propias filas del oficialismo, que reclaman la salida de Maduro, que entienden que su renuncia sería lo mejor para ellos y para toda Venezuela. Después vendrá un gobierno de gran entendimiento, de gran encuentro nacional. Y vendrán elecciones libres y limpias. Que para llegar a la ciudad capital hay que pasar 17 alcabalas, de las cuales no menos de 6 están dentro de mi estado.
la mayoría de un mismo componente militar, la Guardia Nacional. Esta, sin importar la hora del día o de la noche, sin importarle si los pasajeros son ancianos, embarazadas, madres con niños pequeños o enfermos, los bajan para la revisión y el respectivo decomiso de los artículos de primera necesidad. A veces medicinas con tratamientos médicos completos. En el caso de las mujeres, a nosotras nos revisan efectivos masculinos, denigrando nuestra condición de mujer, al exponer nuestra ropa íntima fuera del equipaje, porque no están tranquilos hasta que tal cual perros sabuesos escudriñan hasta lo más profundo de una maleta. Pero hoy no nos desnudarán, no más. Hoy somos las mujeres que vamos a dejar al desnudo a todos aquellos efectivos que se extralimiten en sus funciones por el tema de una corrupción institucional. Las compañeras que se dicen revolucionarias y combatientes se comportan de manera sumisa ante el desastre de este gobierno. Son incapaces de alzar la voz para criticar y opinar con criterio propio acerca de las cosas que se están haciendo mal. Y quienes se han atrevido a denunciar alguna situación irregular son inmediatamente excluidas de la camarilla roja. Tales son los casos de Alejandra Benítez y Vanessa Davis. Para este gobierno, las mujeres solo somos unos figurines, los comodines para vanagloriarse de una supuesta inclusión. Luchamos por un país de tolerancia, de respeto, donde todos tengamos las mismas oportunidades para desarrollarse aquí. Mi generación no fue la que causó esta crisis, pero sí es responsable de que se le consigan soluciones. Somos una generación que junto a toda la sociedad pone un granito de arena para la reconstrucción de nuestro país. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, culminó la sesión especial agradeciendo la participación de las 5 oradoras. Aseguró que el Parlamento va a acoger todas sus propuestas, tanto de carácter político como legislativo. Además, le hizo un llamado a todos los venezolanos a confiar en la Asamblea Nacional, debido a que están conscientes de los problemas que van a afrontar en los próximos días. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Bueno, Gaudí, nos vamos a una pausa. Al regreso tenemos información en materia internacional porque el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sigue en el ojo del huracán. La Fiscalía lo va a investigar. Es así, sigue entonces esta investigación contra Lula da Silva por corrupción en Petrobras. Ya venimos con la historia completa. Comenzamos nuestro recorrido internacional en Brasil porque la Fiscalía de Sao Paulo denunció al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por ocultar patrimonio y por lavado de dinero. Esto por su presunta vinculación con el caso de corrupción Petrobras. En la denuncia presentada fue acusado por ocultar un apartamento de lujo que está ubicado en la localidad de Guarujá. Se conoció que el inmueble estaría a nombre de una constructora que es objeto de una investigación en el caso Petrobras. Además fueron denunciados su esposa, su hijo mayor y exdirectivos de esta constructora. Bueno, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no firmará por ahora lo que calificó como un mal acuerdo de paz con las FARC. Reconoció todo el esfuerzo realizado hasta el momento, así como el tiempo tomado para la solución al conflicto. Aseguró que si para la fecha establecida, que es el 23 de marzo, no se ha llegado a un buen acuerdo con la contraparte, se establecerá otro plazo. Y Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, denunció un aumento de la represión hacia la disidencia en los días previos a la visita a Cuba del presidente norteamericano Barack Obama. Esto después de ser detenida para evitar que asistiera a un juicio contra una compañera de ese grupo opositor. Ella señaló que se le advirtió y fue amenazada para que las Damas de Blanco no realizaran la habitual marcha de los domingos. Y escuche esto, Corea del Norte difundió una supuesta maqueta de la parte clave de una ojiva nuclear. El líder Kim Jong-un aseguró que su país ha desarrollado bombas atómicas miniaturas que pueden ser colocadas en misiles. Analistas aseguran que se trata de un pequeño globo plateado con un misil balístico. Tema complicado este, ¿no? Muy complicado y que seguro va a dar mucho de qué hablar, porque Sí, que ya pues Corea asuma que ha construido, aunque sea minis, pero son bombas nucleares. Sí, señor. Amigos, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a traer información lamentable en materia de sucesos. Fue asesinado en San Martín, acá en la ciudad de Caracas, un exfuncionario de la DICIP. El motivo aparentemente para robarle su vehículo. Ya venimos.
Productores de arroz exigen al gobierno el pago de 10 millardos de bolívares correspondientes a la deuda de 75% del subsidio 2015-2016. Los agricultores intentaron marchar en Caracas, pero se les impidió el traslado a la ciudad capital. No es posible que a la fecha todavía el subsidio correspondiente al verano del año pasado, es decir, arroces cosechados hace un año, todavía no haya sido cancelado. Mucho menos el subsidio correspondiente al ciclo de invierno, el cual fue cosechado hace 4 o 5 meses. Necesitamos que el gobierno cumpla con su compromiso de pago. Los arroceros intentaron exponer su situación ante el Ministerio de Agricultura, pero se les impidió el paso a la capital. En el caso de Portuguesa y Cogede fueron interceptados por funcionarios del SEBIN. En el caso de Calabozo, los productores fueron interceptados por la Guardia Nacional en la autopista regional del centro y tampoco se les permitió su avance hacia la sede del Ministerio de Agricultura y Tierra. ¿Qué era lo que queríamos? Simplemente que fuéramos oídos, queríamos respuesta. El diputado Carlos Paparoni aseguró que en la actualidad Agroisleña no cubre el 25% de las necesidades de los productores del campo, por lo que pidió revisar el tema. Mardoley Prin, Televen. Seguimos. Más de 6 meses paralizada se encuentra la planta productora de jabón de Empresas Polar, que está ubicada en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Sus trabajadores aseguran que 160 familias se ven afectadas por esta situación. Desde el 18 de agosto del 2015 no se produce jabón de detergente en polvo. Los trabajadores que laboran en esa planta permanecen, están en una situación de suspensión laboral. Esto significa que no están percibiendo ningún beneficio, ninguna remuneración salarial, ni ningún beneficio que está derivado de nuestra convención colectiva. Ante esta situación, los trabajadores se trasladaron hasta la sede del Sencoex en la ciudad capital para introducir un documento donde le exigen al gobierno nacional que liquide las divisas para que se pueda pagar la deuda que se tiene con las empresas que exportan la materia prima. No contamos con la materia prima indispensable, instituible para producir jabón en las llaves, que no es otro que el sulfato de sodio. Este sulfato de sodio no se produce en el país, entonces necesariamente tiene que ser importado. Al ser importado, la empresa necesita la divisa, la adjudicación de divisa para adquirir esta materia prima, para hacer las compras. Tenemos informaciones que los créditos que tenían con proveedores internacionales de China y España fueron suspendidos por falta de pago. Aún se mantiene la deuda. Finalmente, los trabajadores aseguran que esperan ser citados por el Sencoex para sostener una reunión a propósito de este tema. De lo contrario, seguirán protestando. Marcos Colombo, Televen. Hablemos de sucesos porque en la isla de Margarita fue asesinado un conductor por presuntos liceístas. El hecho generó una protesta por parte del sector transporte. En horas de la tarde de este miércoles fue asesinado de un tiro en la cabeza el conductor de una unidad de transporte público de la línea San Antonio del municipio García. Se conoció extraoficialmente que 3 jóvenes que vestían uniformes de liceo atracaron el autobús con un arma de fuego y al parecer uno de ellos le disparó a la víctima, quien respondía al nombre de Miguel Tineo, de 42 años de edad. Ante este hecho, compañeros del Hoyo Oxiso cerraron la avenida Juan Bautista Arismendi en ambos sentidos para protestar por la inseguridad. Según versiones no oficiales, 2 de los sujetos se encuentran detenidos, mientras que el presunto autor material logró huir. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Regresamos a Caracas. Un exfuncionario de la DICIP fue asesinado en San Martín, presuntamente para robarle su vehículo. El hecho se registró a las 6 de la mañana de este miércoles en las adyacencias de la segunda calle El Atlántico de la parroquia San Martín, cuando Heriberto Cordero se enfrentó contra unos delincuentes que presuntamente pretendían despojarlo de su vehículo. La víctima, quien era hermano de un comisario de Polichacao, falleció al ingresar al hospital militar. El arma y el vehículo del ex policía quedaron bajo poder del 6EPC. En otro caso, el cadáver de un surfista fue localizado en la carretera vieja Caracas-La Guaira, luego de estar desaparecido por más de un mes. La víctima fue identificada como Jesús Pacheco, de 23 años. Primero me dijeron que lo habían conseguido en la Guaira, que lo habían matado en La Guaira. Después averigüé y me dijeron que lo consiguieron, el periódico salió, averiguaron por internet, por la broma, que lo habían conseguido el 5, zumbado por la carretera de La Guaira con un tiro, con un disparo.
Pacheco viajó por varias ciudades de Europa con su profesión de surfista. Cuando sus parientes vinieron aquí a la morgue de Bellomonte a reclamar el cadáver, le informaron que ya había sido enterrado, puesto que tenía más de un mes en el lugar y no podían mantenerlo por más tiempo. Marcos Colombo, Televen. El alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, exige al gobierno una explicación sobre las armas largas y granadas que están en manos de delincuentes. Aseguró que el control de armamento en el país está en manos de entes militares. Luego que la policía de El Hatillo abatiera a 2 antisociales y capturara a 6 malhechores más, el alcalde David Smolansky se pregunta cómo delincuentes están mejor armados que la policía con armamentos controlados por la Fuerza Armada. ¿Quién tiene las granadas en este país? ¿Quién es el responsable de la distribución y la administración de las armas de guerra en Venezuela? ¿Cómo me explica a mí el Ejecutivo Nacional, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que 6 delincuentes, que nada más y nada menos lo que fueron a robar fue unos shorts en una tienda de ropa del centro comercial Paseo Latillo, tenían 2 granadas? ¿Qué será entonces para una banda armada que va a robar un banco, si estos solamente tenían 2 granadas? Enalteció la colaboración del 6CPC en los hechos. Dijo que el desempeño de los cuadrantes que competen a la Guardia Nacional son ineficientes. Nuestros funcionarios policiales no pueden seguir enfrentando a bandas organizadas que tienen armas largas, que tienen granadas, que tienen vehículos blindados, que gozan de impunidad. Denunció una vez más que su policía actúa con 157 funcionarios cuando deberían tener 240. Esperan que el Ministerio de Interior, Justicia y Paz adjudique los cupos faltantes. El alcalde Smolansky dijo que debido a la ineficiencia que presentan los números de los cuadrantes, se ha habilitado un número directo para que las personas puedan comunicarse con la policía de El Hatillo y hacer las denuncias de forma inmediata, el 0212-311-POLI. Margarita Toledo, Televen. Bueno, nos toca hacer una nueva pausa, pero ya está en el estudio Carlos Fernández con su invitado del día de hoy, un tema bastante importante. Así es, nos vamos a revisar un adelanto de lo que va a tener en el segmento de entrevistas. Carlos, cuéntanos. Bueno, como decíamos, desde la apertura el gobierno ya hizo oficial lo que ya se conocía hace un mes atrás, es decir, oficializa la tasa de 10, que antes era de 6.30, y la que era de CIMADI comienza a fluctuar. Hay un anuncio importante allí que no debe dejarse pasar por debajo de la mesa, que no es una tasa la de 10, por lo menos congelada, que puede moverse según las fuerzas del mercado, por lo que decía ayer el ministro de Industria y Comercio. Sin embargo, ¿cuál es el impacto? ¿Qué significan estas decisiones oficializadas? ¿Qué significa la oficialización de la devaluación de la moneda? El dólar paralelo continúa. Esa tasa no se mencionó ayer, pero evidentemente que ese dólar oscuro, disperso, anárquico, pues se va a mantener allí. Para ello, sobre estos temas, conversaremos con el profesor Carlos Torres, docente de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, el profesor Carlos Torres nos acompaña. Carlos, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, un poco entrar en la reflexión, ¿no?, de lo que hasta ahora se conoce como las medidas que se oficializaron en el día de ayer. ¿Qué piensas? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el impacto que va a tener en la economía nacional? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Mira, realmente las medidas todavía no se conocen con precisión, no conocemos los detalles. Es un poco más de lo que ya hace un mes se había dicho, ¿no? No hay nada nuevo, por lo menos lo que han anunciado, ¿no? Salvo la inclusión de algunos ítems que por lo menos han aclarado que ahora entran, ¿no?, dentro de estos rubros preferenciales que se van ahora a colocar a una tasa de cambio de 10 bolívares y se anuncia la posibilidad de la inclusión de otros a la tasa fluctuante a partir de 206 bolívares. Pero en verdad no hay precisión todavía, no conocemos los detalles, no conocemos los procedimientos. Es difícil evaluar los efectos mientras no se tenga un conocimiento más preciso. Ahora, de todas maneras, hay varias cosas que llaman la atención. Entre una de ellas, ¿cuáles son los fondos de financiamiento para sostener estos tipos de cambios? Porque tenemos un problema muy grave, muy conocido, ampliamente difundido por lo demás, que es la baja de los ingresos petroleros ha mermado la capacidad de pago que tiene el gobierno y que tiene el Estado venezolano en la actualidad, porque estamos recibiendo mucho menos por el petróleo que estamos exportando, que es lo único que este país exporta. Claro, ahora el Estado tiene el monopolio de las divisas. Sí, el monopolio, pues, él lo distribuye con discrecionalidad. Por ejemplo, en el caso de alimentos, fármacos, que es la tasa de 10, que al parecer no va a ser fija ni va a estar congelada, sino que sería fluctuante aparentemente, pero bajo, de todas maneras, una supervisión del Estado.
¿Cuáles son los alimentos que van allí? Eso hay que precisarlo quizá en el convenio cambiario. ¿Cuáles son los fármacos? Por ejemplo, yo mencionaba hace un buen rato en la apertura de la primera emisión que el caso de los repuestos, yo debo intuir que los repuestos de automóviles irán a la tasa esta flotante, el sector químico y otros sectores de la actividad productiva nacional. ¿Dónde se van a ubicar en definitiva? Esa es la gran incertidumbre. Y eso es lo que el gobierno deberá aclarar ahora y precisar para tener una noción más clara de cuáles pueden ser los futuros efectos que esto pueda tener, ¿no? Pero insisto en ello, si no sabemos cómo se va a financiar la operatividad de estas medidas, ¿dónde se va a reflejar? Porque lo que nosotros hemos oído hasta ahora son anuncios retóricos. No se nos está diciendo efectivamente nada realmente novedoso. Fíjate otro elemento importante allí, no sé si lo percibiste de la misma forma. No se dijo con precisión nada sobre la deuda con los proveedores internacionales, que es muy alta. Además, ¿a qué tasa se va a cancelar ahora esa deuda, por ejemplo? Es una pregunta que surge. Sí, ciertamente. Este es un gobierno que, como dice el refrán popular, le debe a cada santo una vela. La deuda con todos los sectores productivos del país por las adquisiciones hechas en el pasado para poder seguir produciendo se mantienen. El Estado tiene una deuda enorme con todos los sectores productivos que no ha honrado. Hay asignaciones de divisas hechas el año pasado que no se honraron. ¿Cómo van a quedar esas deudas? ¿Cómo van a quedar esos productores? ¿Eso se va a reconocer a la tasa en que le fueron asignadas o van a entrar en el nuevo esquema, a la tasa flotante? Porque evidentemente, o van a entrar algunos, si son materias primas, como se dice, a la tasa de 10 bolívares por dólar inicialmente, o cómo se va a quedar. Es una gran incertidumbre. Coloca de nuevo a todo el sector productivo en un mar de incertidumbre acerca de los efectos que esto pueda, y a la economía en general, acerca de los efectos que pueda tener sobre la economía nacional. Tenemos todavía muchas cosas que precisar y conocer para poder evaluar impacto realmente. Claro, ¿y por qué? Uno se pregunta a veces, ¿por qué esas cosas no se evalúan y se estudian debidamente con la asesoría técnica adecuada y se presenta al país y se anuncia y se responden las preguntas? Porque había muchísimas y hay muchísimas preguntas que responder, sino siempre dejas ese, como tú lo señalas, ese margen de incertidumbre de no saber cómo va a pasar. Y otra cosa, se va a mantener el entramado burocrático, quienes vayan a solicitar divisas, ¿cómo la van a manejar? Con la declinación y la escasez de las divisas, ¿cuánto va a recibir cada sector? En fin, son muchas cosas. No, claro, y los anuncios sobre el dólar viajero, cuánto va a recibir, cuánto puede optar la persona que va a viajar, la persona que tiene que hacer remesas al exterior, qué disponibilidad va a tener presumiblemente, cómo van a hacer para el pago de las pensiones, en qué momento se van a honrar las deudas que se tienen con el sector productivo, en qué momento nosotros podemos realmente pensar que hay la posibilidad ciertamente de reactivar el aparato productivo por la vía de reponer existencia y reponer insumos para poder comenzar a restablecer la actividad, porque tenemos un aparato productivo que está en el suelo, ¿no? Entonces, sin respuesta a estas preguntas, no podemos avanzar más nada. Pero hay otro problema también, ¿no? Frente a toda esta retórica oficial de que esto es el gran anuncio de la reactivación de la economía nacional, ¿no? Tenemos que estar conscientes que medidas aisladas no nos van a resolver el problema. Aquí hay un modelo económico que colapsó, ¿no? Y si nosotros no... y esto colocándome en la óptica gubernamental oficial. Si aquí no se toman medidas para resolver ese problema de manera definitiva, este país no sale de abajo. Y las medidas parciales, por muy buen intencionadas que puedan estar, ¿no? Que no es el caso, porque estas son medidas que no dieron nada, aquí no hay ni siquiera improvisación, es una repetición de lo mismo, más nada, ¿no? Pero en todo caso, estas medidas parciales no van a resolver el problema de fondo. ¿Es posible entonces que se mantenga un alto perfil inflacionario, que se mantenga el problema del desabastecimiento, la escasez? Es que esto no afecta en absoluto esa situación. Simplemente es rodar las tasas. Correr bueno, además se mantiene el control de cambio. Exactamente, no se ha desmontado en absoluto. Y es que lo que más llama la atención es que esto es una repetición de la que ya habían dicho en febrero. Aquí no hay nada nuevo realmente. Lo que hay son detalles que mientras no se nos resuelva la duda acerca de cómo se va a financiar, cuáles son los montos disponibles y cómo se va a operar para dar lugar a las asignaciones que ellos están señalando, ¿no? Mientras esas cosas permanezcan en la nube, mientras de esos elementos no conozcamos detalles, esto simplemente son anuncios retóricos. Yo creo que la clave está en eso que señalas, que, o sea, de cuánto dinero se dispone, dicho de una manera muy franca, cuánto hay de divisas en dólares para poder asumir esos compromisos y poder entonces otorgar divisas a cada sector. ¿Y cómo se va a hacer? Entre otras cosas, pero no lo aclaran tampoco con los pagos que quedaron pendientes.
porque hay sectores productivos que tienen divisas asignadas, Claro. que hicieron erogaciones, que realizaron actividades con base a esas promesas, pero que no han visto reflejado eso en la realidad, ¿no? Y hoy día están realmente desesperados porque ya no pueden trabajar, asumieron deudas. ¿Cómo se financiaron? Evidentemente que fue con dólar libre, que no tenían acceso a dólar oficial. Pero ahora, y tuvieron que establecer estructuras de costos con base a la futura asignación de esos dólares oficiales a tasas preferenciales. ¿Y ahora cómo van a hacer? Sí, bueno, muchas gracias, Carlos. Queda todo esto para la reflexión, sin duda alguna, por la forma incluso como lo planteaste, y es cierto, ¿no? Hay muchas cosas y muchas dudas que despejar en ese sentido. Bueno, el profesor Carlos Torres nos acompañó, docente en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, tenemos un servicio público antes de irnos a la pausa para al retorno tenerlo actual. Para pacientes oncológicos se solicita con urgencia Remeron. Si desea colaborar, comuníquese con Yomeli Bolívar a este teléfono 0412-912-0501. Al retorno, repito, estaremos con el segmento del actual. Muy buenos días, Venezuela, feliz jueves y bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos y enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, Instagram, @loactual, Piso TV y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. No quiero comenzar sin antes felicitar a nuestra nueva compañera de Lo Actual, Bárbara Garrido, quien está hoy de cumpleaños desde acá, desde Lo Actual. Te enviamos todas las felicitaciones y que pases un feliz día. Ahora sí, comenzamos contándoles que la casa editora de Amy Schumer anunció la fecha de publicación para su nuevo libro titulado en español La chica con el tatuaje en la parte baja de la espalda. Los representantes de la editorial agregaron que el libro, que representa una colección de ensayos, cuenta historias personales de Schumer que van desde lo vulgar hasta lo romántico, desde lo hermoso hasta lo horroroso. Unas semanas después de que finalizara la subasta por los derechos del libro, Entertainment Weekly informó que Schumer recibirá entre 8 y 10 millones de dólares por su publicación. El texto estará a la venta a partir del 16 de agosto de este año, pero mientras tanto, la también comediante se prepara para una gira de stand-up comedy que comienza en abril en la ciudad de Nueva York. Cambiamos de tema y es que la pareja de Jennifer López, Casper Smart, tendrá una participación especial en la serie de Shades of Blue, protagonizada por la misma diva del Bronx. Xmar reveló que el lunes, a través de una entrevista con People, que hizo un pequeño papel en el episodio final de temporada de NBC y que no se trata de una escena junto a la J-Lo, sino con Ray Liotta. Además de esto, comentó que ellos no se dejan llevar por la vida de Hollywood de mostrarse ante el público, sino que les gusta compartir en privado. Y los hijos de Will Smith prefieren el mundo de la moda. Ahora su hija Willow es la nueva musa de Chanel. La joven de 15 años dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde agradece a Karl Lagerfeld y al equipo de Chanel por escogerla como la nueva embajadora de la marca. Después de que en la mañana estuvieran modelando en los espacios de la compañía francesa junto a su madre, la actriz Jada Pinkett Smith. Además, compartió una imagen con Kendall Jenner, quien desfiló en la colección Otoño-Invierno 2016. Recordemos que su hermano Jaden Smith también ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en la nueva cara de Louis Vuitton. Y Theo James, protagonista de la serie Divergente, nos enamora al protagonizar la nueva portada de la revista Essential Home Magazine. En la entrevista habló sobre su pasado al decir que era un simple chico que escuchaba hip hop y jugaba baloncesto. Afirmó que le encanta la adrenalina, lo que seguramente le ayudó a interpretar el papel de 4 en la saga. Confesó que se siente como una persona diferente desde que comenzó a grabar Divergente y que por ello su personaje también debe cambiar. Por su parte, aunque no reveló en la publicación, existen rumores de que James contraerá matrimonio este año con su actual novia. Y hablando de Divergente, les cuento que la última parte de la cinta ya cuenta con un nuevo director. The Hollywood Reporter fue el portal de noticias encargado de anunciar que Lee Toland Krieger es quien reemplazará a Robert Schwenkow, quien en un principio sería el encargado de dirigir esta esperada película que está prevista para el 9 de junio del 2017. La cuarta parte de la saga inspirada en su rodaje en el mes de agosto en Atlanta. Por ahora debemos disfrutar de la primera parte del final de esta trilogía que se estrena este viernes en las salas de cine de nuestro país. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. El paso es con Carlos. Feliz día.
Gracias, Silvana. Bueno, hoy se puede perfilar que hay una agitada jornada, ¿no? Por lo que se puede ver. Vamos a ver qué informaciones hay en ese sentido. Reacciones a los anuncios en materia cambiaria. Sí, señor. Bueno, será hasta mañana. Chao, Venezuela.